This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 15 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more. La parábola del joven rico es una de las enseñanzas más desafiantes y reveladoras de nuestro Señor Jesucristo sobre las prioridades del corazón y el verdadero discipulado. En esta historia, un joven que lo tenía todo, riquezas, posición y una vida aparentemente moral, se acerca a Jesús con una pregunta sincera: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, con amor, le responde que venda sus bienes, dé a los pobres y lo siga. Sin embargo, el joven, aferrado a sus riquezas, se va triste porque no estaba dispuesto a dejarlo todo por el reino de Dios. Esta parábola nos confronta con una verdad poderosa: las riquezas y posesiones pueden convertirse en un obstáculo para seguir plenamente a Cristo. En este video, exploraremos el mensaje profundo de esta parábola, las lecciones sobre el desprendimiento, la obediencia y la verdadera riqueza que se encuentra en Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las enseñanzas de Jesús para descubrir cómo vivir con un corazón libre y entregado a Dios. En Mateo 19:16 se narra: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La historia comienza con la inquietud de un joven que se acerca a Jesús con una pregunta crucial: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven, que es descrito como alguien con muchas posesiones, representa a una persona que ha alcanzado el éxito y el prestigio, pero que aún siente un vacío en su vida espiritual. Aunque ha logrado acumular riquezas y cumplir con la ley en muchos aspectos, percibe que algo falta en su relación con Dios y en su camino hacia la vida eterna. Su búsqueda sincera lo lleva a Jesús, en quien ve a un maestro capaz de guiarlo hacia el propósito y la paz espiritual que anhela. La pregunta del joven refleja una concepción común en su tiempo y en muchas culturas: que la vida eterna es algo que se puede obtener mediante buenas obras o méritos. Al preguntar ¿qué bien haré?, él muestra que busca una acción específica, algo concreto que pueda hacer para asegurar su destino eterno. En su cultura, la obediencia a la ley y las buenas obras eran consideradas esenciales para acercarse a Dios, por lo que espera que Jesús le dé una instrucción clara, una tarea que pueda cumplir para sentirse en paz con respecto a su salvación. El contexto cultural y religioso de la época nos ayuda a entender mejor la mentalidad del joven. En el judaísmo del primer siglo, cumplir con la ley de Moisés y llevar una vida moral era el camino hacia la justicia ante Dios. Las obras de la ley eran altamente valoradas y se esperaba que cualquier persona piadosa viviera de acuerdo con estos preceptos. En este contexto, el joven busca asegurarse de que no le falta nada en su camino espiritual, pues el concepto de la vida eterna estaba asociado con la obediencia y la justicia según la ley. Además, en la sociedad judía, las riquezas a menudo se consideraban una señal de la bendición de Dios. Muchas personas creían que la prosperidad material era una muestra del favor divino, y que aquellos que eran ricos y piadosos estaban en una posición privilegiada ante Dios. El joven, siendo rico y habiendo cumplido con los mandamientos, parece estar en una posición ideal. Sin embargo, siente que no ha alcanzado una verdadera paz interior. Su búsqueda revela que, a pesar de su éxito y moralidad, la riqueza y el cumplimiento de la ley no han llenado por completo su corazón. Jesús ya había hablado de la vida eterna como algo que implica un compromiso profundo y transformador, una relación
que va más allá del cumplimiento externo de la ley. En varias ocasiones, enseñó que la verdadera fe se manifiesta en una entrega del corazón y en una relación personal con Dios. Al preguntarle a Jesús, el joven está a punto de descubrir que el camino hacia la vida eterna no se basa solo en las acciones externas, sino en una disposición a poner a Dios por encima de cualquier otra cosa. En el Antiguo Testamento, la vida eterna o la comunión con Dios era percibida como el resultado de una vida justa y obediente a los mandamientos, pero también se reconocía que el corazón era esencial en esta relación. En Miqueas 6:8 se narra: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Este versículo muestra que, más allá de las acciones, Dios busca una actitud de humildad y entrega sincera. La pregunta del joven rico muestra que aún no ha comprendido esta dimensión de la relación con Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús enseña que la vida eterna se encuentra en una relación de amor y obediencia a Dios que va más allá de las acciones. En Juan 17:3 se narra: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Aquí Jesús explica que la vida eterna consiste en conocer a Dios, no solo en hacer buenas obras. Esta relación es lo que le falta al joven rico, aunque él todavía no lo comprende plenamente. En Mateo 19:17 se narra: Él le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios». Jesús responde al joven con una pregunta intrigante: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios». Esta respuesta inicial parece desviar el enfoque del joven y dirige su atención hacia la verdadera naturaleza de la bondad. Jesús le recuerda que solo Dios es verdaderamente bueno, subrayando la perfección y santidad de Dios en contraste con la naturaleza humana. Este comentario no solo destaca la santidad de Dios, sino que también lleva al joven a reflexionar sobre la idea de que las obras o logros humanos no pueden compararse con la bondad de Dios. Al cuestionar el concepto de bueno, Jesús invita al joven a reflexionar sobre la fuente de la bondad y la verdadera esencia de la relación con Dios. Jesús continúa su respuesta diciéndole al joven que, si desea alcanzar la vida eterna, debe obedecer los mandamientos. Con esto, Jesús hace referencia a la ley de Dios, que en la cultura judía era el camino para acercarse a Dios y vivir en justicia. Sin embargo, en esta respuesta, Jesús no simplemente reafirma la importancia de la ley, también está preparando al joven para un desafío mayor. Jesús reconoce que el joven busca algo profundo, pero quiere guiarlo a entender que la relación con Dios va más allá del cumplimiento mecánico de mandamientos y que implica una entrega del corazón. Para los oyentes de Jesús, esta respuesta habría sido interesante y significativa. En el judaísmo del primer siglo, la obediencia a los mandamientos de la ley era el centro de la vida religiosa y se veía como la manera de acercarse a Dios. La pregunta sobre la bondad tenía un peso teológico en la cultura judía, ya que se creía que solo Dios era verdaderamente bueno y perfecto. Jesús alude a esta creencia, recordando al joven que la bondad humana es limitada y que solo en Dios reside la verdadera bondad. Este comentario desafía al joven a pensar en su relación con Dios desde una perspectiva más profunda y a considerar si su vida está orientada hacia una relación con el Creador o simplemente hacia una moralidad externa. Al mencionar los mandamientos, Jesús apela a la importancia de la ley en la vida de los judíos, pero también introduce una enseñanza clave: la obediencia externa no es suficiente. En lugar de decirle al joven directamente que venda todo lo que posee, que será el desafío final,
Jesús primero lo invita a reflexionar sobre la bondad de Dios y su relación con los mandamientos. Jesús sabía que el joven había cumplido con los mandamientos de manera externa, pero quería llevarlo a una comprensión más profunda de lo que realmente significa seguir a Dios. En el Antiguo Testamento, la bondad de Dios es un tema recurrente. En Salmo 34:8, el salmista dice: «Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él». Girl, you have got to try this Laneige lip mask. Trust me, my lips needed that love. Love these vanilla vibes from Kayali. That top note is just so smooth. Smooth and stunning. That's what you get with this K18 hair mask. Those brands everybody's talking about, they're at Sephora. Discover the hype with the hottest names in beauty, including Laneige, Kayali, K18, and Rare Beauty. Only at Sephora. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Este versículo resalta que la bondad de Dios es algo que se puede experimentar personalmente y que solo aquellos que confían en Dios pueden conocer. Al decir que solo Dios es bueno, Jesús invita al joven a ver a Dios como el fundamento de su vida y a entender que su relación con Dios va más allá de sus logros personales. En el Nuevo Testamento, Jesús habla frecuentemente sobre la ley y la verdadera naturaleza de la bondad y la obediencia. En Mateo 5:17 se narra: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Aquí, Jesús explica que su misión no es abolir la ley, sino mostrar su significado pleno, una comprensión que va más allá de las acciones externas y llega al corazón. En esta historia, Jesús no rechaza la importancia de los mandamientos, sino que quiere llevar al joven a una relación más profunda y auténtica con Dios. En Mateo 19:20 se narra: «El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?». Después de que Jesús le indica al joven que obedezca los mandamientos, el joven responde con seguridad que ha cumplido con ellos desde su juventud. Su declaración refleja su compromiso y su sentido de moralidad. Él ha sido diligente en su observancia de la ley y parece creer que este cumplimiento debería ser suficiente para asegurar su salvación. Sin embargo, también muestra que, a pesar de su obediencia, siente que algo le falta, y así le pregunta a Jesús: ¿qué más me falta? Esta pregunta revela que, aunque el joven ha vivido de acuerdo con la ley, su corazón aún no ha encontrado la paz ni la seguridad que busca en su vida espiritual. La respuesta del joven destaca la brecha que existe entre el cumplimiento externo de la ley y la transformación interna que Dios desea. Jesús ya había enseñado que el simple cumplimiento de la ley no era suficiente si el corazón no estaba verdaderamente comprometido con Dios. Aunque el joven ha cumplido con los mandamientos, parece que sus esfuerzos no han llenado el vacío que experimenta, ni han logrado satisfacer su búsqueda espiritual. Jesús percibe esta falta y está a punto de llevar al joven a entender que seguir a Dios va más allá de las normas y requiere una entrega total del corazón. En la cultura judía de la época, la obediencia a los mandamientos era fundamental para una vida piadosa. El judaísmo enfatizaba el cumplimiento de la ley como un medio para vivir en justicia y agradar a Dios. Desde pequeños, los niños judíos eran instruidos en la ley y enseñados a obedecerla como una señal de devoción y respeto por Dios. Para alguien como este joven,
Cumplir con los mandamientos desde su juventud era una señal de orgullo y una demostración de su compromiso religioso. Sin embargo, Jesús busca profundizar en lo que realmente significa el seguimiento de Dios, un camino que va más allá del simple cumplimiento de reglas y normas. El joven está atrapado en una visión de la ley que se centra en el cumplimiento externo y no en la transformación interna. Su vida parece estar definida por el hacer más que por el ser, y no ha comprendido plenamente que Dios desea una relación de corazón, no solo una observancia legalista. La respuesta del joven muestra que, aunque las obras y la obediencia a la ley son importantes, no son suficientes para satisfacer las necesidades espirituales más profundas del alma. Jesús, a través de esta conversación, desea que el joven vea que la verdadera vida en Dios requiere una entrega completa y un amor que no esté limitado por los mandamientos, sino que los trascienda. En el Antiguo Testamento, Dios ya había expresado su deseo de una relación que fuera más allá de la obediencia ritual. En Deuteronomio 6:5 se narra: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas». Este mandamiento muestra que la relación con Dios es una cuestión de amor y entrega total, no simplemente de obediencia superficial. Aunque el joven ha cumplido con la ley, parece que le falta esta entrega del corazón, y Jesús está a punto de revelarle que el amor a Dios requiere una devoción total. En el Nuevo Testamento, Jesús refuerza esta idea en sus enseñanzas. En Mateo 5:20 se narra: «Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Jesús no menosprecia la ley, pero enfatiza que la verdadera justicia requiere una transformación interna que va más allá de la observancia externa. En este caso, el joven ha cumplido la ley externamente, pero aún no ha experimentado la justicia interna y la entrega que Jesús describe. La pregunta del joven revela que, aunque ha cumplido con la ley, su corazón aún busca algo más. Esta enseñanza nos invita a reflexionar si nuestra vida cristiana se basa únicamente en nuestras acciones o en una verdadera transformación interna. Nos desafía a recordar que Dios no solo desea que obedezcamos reglas, sino que nuestra relación con Él sea sincera y profunda. Aunque el joven ha seguido la ley, aún siente que le falta algo. Esto nos invita a reconocer que el cumplimiento externo de los mandamientos no necesariamente trae paz a nuestro corazón. Nos llama a buscar una relación con Dios que trascienda la obediencia superficial y que transforme nuestro corazón, llenándonos de su paz y amor. La historia del joven nos invita a distinguir entre una vida moralmente correcta y una vida verdaderamente entregada a Dios. Aunque el joven era moralmente íntegro, su vida espiritual no estaba completa porque su corazón no estaba totalmente entregado a Dios. Esta enseñanza nos desafía a no conformarnos con una vida correcta a los ojos de los demás, sino a buscar una relación genuina con Dios. El joven cumplía con la ley por obligación, pero no necesariamente por amor a Dios. Esto nos invita a examinar nuestras propias motivaciones y a buscar una relación con Dios que esté enraizada en el amor y no en el deber. Nos desafía a recordar que el amor a Dios es la verdadera motivación detrás de la obediencia y que la vida cristiana es una relación, no solo un conjunto de reglas. En Mateo 19:21 se narra: Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». En esta parte de la historia, Jesús responde al joven con un desafío decisivo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven
y sígueme. Jesús invita al joven a desprenderse de sus posesiones materiales y a usarlas para el beneficio de los necesitados. Este acto de generosidad no es solo una prueba de obediencia, sino una invitación a una vida de entrega y dependencia completa de Dios. Jesús le muestra que, aunque ha cumplido con los mandamientos, le falta un corazón libre de ataduras a las riquezas y una disposición a entregarse totalmente a Dios. Este llamado a vender todo y seguirlo enfatiza que el verdadero discipulado implica una rendición de corazón y de toda seguridad terrenal. Jesús sabe que el joven está apegado a sus posesiones y que esto limita su relación con Dios, quien pide una devoción total. Este acto de renunciar a las riquezas no es solo un sacrificio material, sino un paso hacia la libertad espiritual, una liberación de cualquier obstáculo que le impida una relación más profunda y significativa con Dios. Para los oyentes de Jesús, esta llamada a la renuncia total de las riquezas habría sido impactante. En la cultura judía del primer siglo, la prosperidad material era vista como una señal de la bendición de Dios. Ser rico era considerado favorable, y muchos creían que era una muestra de la aprobación de Dios. Sin embargo, Jesús desafía esta visión al mostrar que las riquezas pueden, en realidad, ser un obstáculo en el camino de la fe. Al decirle al joven que venda sus posesiones, Jesús le muestra que el discipulado verdadero exige un corazón libre de distracciones y de toda dependencia que no sea de Dios. El llamado de Jesús también deja claro que el seguimiento a Dios implica un compromiso radical, un abandono de todo aquello que pueda competir con la lealtad a Él. En este caso, la riqueza del joven representa esa barrera que lo detiene de vivir en la plenitud del reino de Dios. Jesús no está diciendo que las riquezas sean intrínsecamente malas, sino que cuando ocupan el lugar de Dios en el corazón, se convierten en un impedimento. Jesús invita al joven a elegir entre sus posesiones materiales y una relación sincera con Dios, destacando que el valor de la vida eterna es mucho mayor que cualquier riqueza terrenal. En el Antiguo Testamento vemos a menudo a Dios llamando a su pueblo a vivir en una dependencia total de Él. En Proverbios 11:28 se narra: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Este versículo subraya que la confianza en las riquezas es inestable y que, en última instancia, es Dios quien sostiene a su pueblo. El llamado de Jesús a desprenderse de las posesiones refleja esta verdad y nos muestra que Dios desea que pongamos toda nuestra confianza y seguridad en Él, en lugar de depender de los bienes materiales. En el Nuevo Testamento, Jesús enseña sobre el peligro de las riquezas y la importancia de vivir una vida de entrega. En Mateo 6, 19, 21 se narra: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este pasaje resalta que el verdadero tesoro no es material, sino espiritual, y que el lugar donde ponemos nuestra confianza revela el estado de nuestro corazón. La invitación de Jesús al joven rico refleja este principio y nos llama a vivir con una perspectiva de eternidad. El llamado de Jesús invita al joven a hacer un cambio radical en su vida, y esta enseñanza nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Qué lugar ocupan las posesiones y las seguridades materiales en nuestra vida? ¿Están impidiendo nuestra relación con Dios? Nos invita a asegurarnos de que nada en nuestra vida esté ocupando el lugar que solo Dios merece. Al pedirle al joven que venda sus posesiones, Jesús le muestra que la vida de fe implica una confianza total en Dios. Esta enseñanza nos invita a vivir con una actitud de dependencia, sabiendo que Dios
es la fuente de nuestra seguridad y bienestar. Nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando esto implique renunciar a nuestras seguridades terrenales. Jesús no solo le pide al joven que venda sus bienes, sino que los dé a los pobres. Esta enseñanza nos llama a vivir con generosidad y a recordar que nuestras bendiciones no son solo para nuestro beneficio, sino para ayudar a los demás. Nos invita a usar nuestros recursos para bendecir a quienes están en necesidad y a reflejar el amor de Dios a través de actos de compasión. El joven cumplía con los mandamientos, pero aún le faltaba algo en su relación con Dios. Esta enseñanza nos invita a buscar una relación que vaya más allá de nuestras posesiones y logros, y a recordar que el verdadero valor se encuentra en nuestra relación con Dios. Nos desafía a vivir con una perspectiva eterna, buscando el tesoro en el cielo y no en las cosas materiales. En Mateo 19:22 se narra: oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Al escuchar el llamado de Jesús a vender todas sus posesiones y dárselas a los pobres, el joven rico se retira entristecido. La tristeza del joven revela la dificultad de su situación. A pesar de su deseo de obtener la vida eterna, su apego a las riquezas le impide seguir a Jesús. Las posesiones materiales han llegado a ocupar un lugar tan importante en su vida que el costo de abandonarlas parece demasiado alto. En su corazón, el joven enfrenta un conflicto entre su anhelo de alcanzar la vida eterna y su dependencia de las riquezas, una lucha que lo lleva a alejarse con tristeza. Esta reacción del joven muestra el desafío de una entrega completa a Dios cuando existen apegos materiales. El joven buscaba algo que le faltaba espiritualmente, pero descubre que no está listo para renunciar a sus posesiones, que se han convertido en una barrera en su relación con Dios. A través de esta tristeza, Jesús nos enseña que los bienes materiales pueden ejercer una fuerte influencia sobre el corazón, y que seguir a Dios requiere libertad de cualquier apego que compita con la devoción completa a Él. Esta escena también nos muestra que el discipulado implica un sacrificio real y personal, y que la riqueza, cuando se convierte en el centro de nuestras vidas, puede alejarnos de la paz y la vida espiritual que buscamos. Para los oyentes de la época, la reacción del joven habría sido comprensible, pero a la vez reveladora. En la cultura judía del primer siglo, las riquezas eran vistas como una bendición de Dios y una señal de favor divino. Ser rico se consideraba un símbolo de aprobación y prosperidad, por lo que la propuesta de Jesús desafía esta visión. La riqueza, en lugar de ser una muestra de seguridad espiritual, aquí se convierte en un obstáculo para alcanzar el verdadero discipulado. Al retirarse entristecido, el joven muestra que no está dispuesto a cambiar sus valores culturales y religiosos, ni a soltar lo que considera esencial para su identidad y seguridad. El mensaje de Jesús contrasta con la mentalidad de los fariseos y otros líderes religiosos, que veían a los ricos como bendecidos por Dios. Al invitar al joven a despojarse de sus posesiones, Jesús expone una realidad espiritual profunda. Las riquezas no garantizan la paz con Dios ni una relación sincera con Él. Jesús revela que, aunque los bienes materiales no son malos en sí mismos, el apego a ellos puede crear una barrera entre Dios y el creyente. La tristeza del joven destaca el poder que las riquezas pueden ejercer sobre el corazón humano y la dificultad de renunciar a ellas para aquellos que las consideran esenciales. En el Antiguo Testamento encontramos advertencias sobre la trampa de las riquezas y el peligro de confiar en ellas en lugar de en Dios. En Proverbios 11:4 se narra: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia libra de muerte. Este versículo nos recuerda que las riquezas no ofrecen una verdadera seguridad
ni salvan en tiempos de juicio. Solo una vida justa ante Dios tiene valor eterno. La historia del joven rico refleja este principio. Aunque tiene riquezas, no pueden asegurar su paz interior ni su salvación. En el Nuevo Testamento, Jesús también enseña que el apego a las riquezas puede ser un obstáculo para la vida espiritual. En Mateo 6:24, se narra: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La tristeza del joven, al escuchar el llamado de Jesús, ilustra esta enseñanza. Su apego a las riquezas lo aleja de su anhelo de vida eterna y de la relación con Dios. En Mateo 19:23-24, se narra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Después de que el joven rico se va entristecido, Jesús aprovecha la ocasión para enseñar a sus discípulos sobre el peligro de las riquezas y cómo pueden convertirse en un obstáculo para entrar en el reino de los cielos. Con una afirmación sorprendente, Jesús dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y, para enfatizar su punto, utiliza una hipérbole poderosa. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta comparación es llamativa y pone de relieve la dificultad de vivir una vida de entrega total a Dios cuando se está apegado a las posesiones materiales. Jesús no está diciendo que las riquezas en sí mismas sean malas, sino que cuando el corazón está dominado por el amor a las riquezas, se vuelve difícil aceptar el llamado a una vida de dependencia y confianza en Dios. Las posesiones pueden crear una falsa sensación de seguridad, autosuficiencia y poder, que puede alejar a las personas de la humildad necesaria para buscar la guía y la ayuda de Dios. Con esta enseñanza, Jesús advierte a sus discípulos sobre el peligro de hacer de las riquezas el centro de la vida, y les muestra que el camino hacia el reino de Dios requiere un corazón libre de apegos materiales. Para los discípulos y el público judío, esta enseñanza de Jesús habría sido impactante, ya que la cultura de la época veía las riquezas como una señal de bendición divina y favor de Dios. Los fariseos y otros líderes religiosos consideraban a las personas ricas como bendecidas por Dios, y la prosperidad material era vista como una recompensa por la obediencia a la ley. Jesús desafía esta mentalidad cultural, revelando que las riquezas, en lugar de ser una garantía de favor divino, pueden convertirse en una barrera para la fe auténtica. Su enseñanza confronta la idea de que las posesiones son un signo de espiritualidad y recuerda a sus discípulos que, en el reino de Dios, el valor de una persona no se mide por sus bienes materiales. La hipérbole de un camello pasando por el ojo de una aguja es una imagen visual fuerte que subraya lo prácticamente imposible que es para una persona rica entrar en el reino de Dios si está apegada a sus posesiones. Jesús usa esta imagen para enfatizar la magnitud del desafío, dejando claro que la entrada al reino requiere un cambio radical en el enfoque y en las prioridades de vida. Los discípulos quedan asombrados y probablemente confundidos, ya que Jesús está redefiniendo lo que significa estar cerca de Dios y lo que realmente importa en la vida. En el Antiguo Testamento, Dios advierte a su pueblo sobre el peligro de confiar en las riquezas en lugar de en Él. En Proverbios 11:28 se narra: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Este versículo destaca que las riquezas no son una base firme para la vida y que aquellos que dependen de ellas pueden alejarse de Dios.
Jesús retoma este concepto, enseñando que solo Dios es la verdadera fuente de seguridad y esperanza, no los bienes materiales. En el Nuevo Testamento, Jesús reitera la idea de la vida centrada en el reino de Dios y no en los bienes materiales. En Mateo 6, 19, 21, se narra: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». Con esta enseñanza, Jesús establece una clara distinción entre los valores temporales y los eternos, animando a sus seguidores a buscar una vida que refleje la eternidad, en lugar de la acumulación de posesiones. La advertencia de Jesús sobre las riquezas nos llama a examinar nuestras propias vidas y a evaluar si nuestras posesiones y bienes materiales ocupan un lugar que debería ser exclusivo de Dios. Nos desafía a ser honestos sobre nuestros apegos y a preguntarnos si estamos realmente dispuestos a poner a Dios en primer lugar, por encima de cualquier posesión. Las riquezas pueden generar una falsa sensación de autosuficiencia y control. Jesús nos recuerda que nuestra verdadera seguridad no está en lo que poseemos, sino en nuestra relación con Dios. Esta enseñanza nos invita a vivir con humildad y a reconocer nuestra necesidad constante de Dios, buscando una vida de fe y confianza en Él. Jesús nos desafía a no acumular tesoros en la tierra, sino a buscar el tesoro en el cielo. Esta enseñanza nos llama a practicar la generosidad y a ser desprendidos, compartiendo nuestras bendiciones con los demás y reconociendo que nuestras posesiones son temporales. Nos invita a vivir una vida que refleje los valores del reino de Dios, siendo generosos y dispuestos a ayudar a quienes están en necesidad. Jesús nos recuerda que los bienes materiales son temporales y que el verdadero tesoro es el que se encuentra en el cielo. Nos desafía a vivir con una perspectiva de eternidad, enfocándonos en lo que realmente tiene valor para Dios y buscando una relación con Él que trascienda lo material. Nos invita a vivir en una comunión profunda con Dios, sabiendo que Él es nuestro verdadero tesoro y fuente de vida. En Mateo 19:25 se narra: «Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo?». Tras la impactante enseñanza de Jesús sobre lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos, los discípulos quedan asombrados. La cultura de la época consideraba a los ricos como bendecidos por Dios, y la prosperidad era vista como una señal de favor divino. Al escuchar que las riquezas pueden ser un obstáculo para entrar en el reino de Dios, los discípulos experimentan una profunda confusión. Así preguntan: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Esta pregunta refleja su desconcierto y, en cierto sentido, su temor. Si aquellos que parecen estar en una posición privilegiada ante Dios pueden tener dificultades para entrar en el reino, entonces, ¿qué esperanza tienen los demás? La pregunta de los discípulos revela la preocupación humana sobre la salvación y la vida eterna. Si las personas adineradas, quienes en su cultura eran consideradas bendecidas y cercanas a Dios, enfrentan obstáculos para entrar en el reino, entonces el camino parece aún más difícil para quienes no tienen riquezas ni posición social. La reacción de los discípulos muestra su incapacidad de comprender el mensaje de Jesús, que apunta a que la salvación no es algo que se gana a través de méritos o posesiones, sino que es un don de Dios, accesible para todos, sin importar su estatus o recursos materiales. Para los discípulos, la declaración de Jesús desafía una creencia común de su tiempo. En el judaísmo del primer siglo, se valoraba la obediencia a la ley, y las bendiciones materiales se interpretaban como un signo de la aprobación de Dios.
Los fariseos y otros líderes religiosos solían ver la prosperidad como una recompensa por una vida piadosa. Por esta razón, la idea de que un rico tendría dificultades para entrar en el reino de los cielos generaba una contradicción en su mente. Si los ricos, que parecían estar favorecidos por Dios, enfrentan barreras espirituales, entonces, ¿qué será de los demás? La pregunta de los discípulos también refleja una comprensión limitada de la gracia de Dios. En su percepción, la salvación parecía depender de condiciones externas, como el cumplimiento de la ley, o la posesión de riquezas, como muestra de favor divino. Jesús, sin embargo, está tratando de enseñarles que el reino de Dios no se obtiene a través de méritos humanos, sino que es una invitación abierta a todos los que estén dispuestos a entregar sus corazones a Dios. Al preguntar, ¿quién pues podrá ser salvo?, los discípulos expresan una mezcla de asombro y desesperanza, aún atrapados en la mentalidad de que la salvación puede depender de algo que las personas pueden hacer o poseer. En el Antiguo Testamento, la preocupación por la salvación y el favor de Dios se refleja en muchas ocasiones. En Salmo 49, 6, 7, se narra: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá, en manera alguna, redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Este pasaje enseña que las riquezas no pueden comprar la salvación ni el favor de Dios. Al contrario, la salvación y la redención provienen solo de Dios, un tema que Jesús enfatiza en su enseñanza a los discípulos. En el Nuevo Testamento, Jesús deja claro en varias ocasiones que la salvación es un don de Dios, accesible a través de la fe y no de las posesiones o méritos humanos. En Efesios 2, 8, 9, Pablo explica: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La enseñanza de Jesús a los discípulos refleja esta misma verdad. La salvación no se gana, sino que se recibe de Dios, y no está limitada por el estatus o la riqueza de una persona. Los discípulos quedan sorprendidos porque aún creen que el estatus y las riquezas pueden facilitar el camino hacia Dios. Esta enseñanza nos invita a recordar que nuestra relación con Dios no se basa en lo que poseemos ni en nuestras acciones externas, sino en una entrega sincera del corazón a Él. Nos desafía a vivir con humildad y a reconocer que, sin importar nuestras circunstancias, la salvación es un regalo de Dios. Pregunta de los discípulos refleja la tendencia humana a creer que la salvación depende de méritos o acciones. Esta enseñanza nos invita a abrazar la gracia de Dios y a vivir con gratitud, sabiendo que nuestra salvación proviene de su amor y no de nuestras obras. Nos desafía a confiar en su gracia y a dejar de lado la idea de que podemos ganar el favor de Dios a través de nuestros propios esfuerzos. La reacción de los discípulos nos recuerda que el verdadero camino hacia Dios no está en las riquezas o en la fama, sino en una fe genuina. Nos invita a vivir una vida de fe que no dependa de cómo nos ven los demás, sino de una relación auténtica y sincera con Dios. Esta enseñanza nos desafía a dejar de lado las apariencias y a buscar una conexión profunda y real con Dios. Los discípulos ven la prosperidad como una ventaja espiritual, pero Jesús les muestra que el reino de Dios está abierto a todos, independientemente de sus circunstancias materiales. Nos invita a no depender de lo que poseemos, sino a buscar una relación con Dios que trascienda nuestras circunstancias y que se centre en una fe y confianza profundas en su amor y gracia. En Mateo 19:26 se narra: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ante la sorpresa y preocupación de los discípulos sobre quién puede ser salvo,
Jesús responde con una afirmación poderosa. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Con esta declaración, Jesús aclara que la salvación no es algo que los seres humanos puedan alcanzar por sus propios medios o esfuerzos, sino que es un don divino. La salvación y la entrada al reino de Dios son imposibles para el hombre cuando intenta lograrlas solo mediante sus propios méritos, riquezas o virtudes personales. Solo Dios, con su poder y gracia infinita, puede salvar y transformar el corazón de las personas. Jesús mira a sus discípulos y enfatiza que, aunque el apego a las riquezas o cualquier otro obstáculo pueda parecer insuperable, Dios tiene el poder de obrar en el corazón humano y hacer posible lo que parecía imposible. Su mensaje es claro: la salvación es una obra de Dios, no un logro humano. Esta respuesta lleva a los discípulos a comprender que no deben depender de sus propios recursos o habilidades para ser salvos, sino confiar en la gracia y el poder transformador de Dios. Jesús subraya que el camino al reino no está limitado por las capacidades humanas, sino que es accesible a todos los que, con humildad y entrega, permitan que Dios obre en sus vidas. En el contexto cultural y religioso del judaísmo del primer siglo, los seguidores de Jesús, al igual que la mayoría de los judíos de su época, tendían a ver las obras, la obediencia a la ley y las bendiciones materiales como indicadores de justicia y favor de Dios. La idea de que la salvación es imposible por esfuerzo humano desafía esta perspectiva, recordando a los discípulos que su relación con Dios no depende de lo que puedan hacer, sino de la obra de Dios en sus vidas. Jesús enseña que la salvación no está al alcance de las capacidades humanas, ni siquiera de aquellos que parecen ser justos o favorecidos, como los ricos, sino que es un regalo de Dios. Jesús subraya que, aunque los seres humanos pueden tener limitaciones, Dios no las tiene. Él puede cambiar el corazón de una persona, liberarla de sus apegos y transformarla para que viva en comunión con Él. Esta afirmación de que todo es posible para Dios da esperanza a los discípulos y a todos los creyentes, recordándoles que, sin importar los desafíos o los obstáculos personales, Dios tiene el poder de hacer en ellos lo que ellos no podrían hacer por sí mismos. La respuesta de Jesús establece que el acceso al reino de Dios está abierto a todos, sin importar sus limitaciones o debilidades, siempre que estén dispuestos a aceptar la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, la confianza en el poder de Dios para hacer lo imposible se ilustra en varias ocasiones. En Génesis 18:14, Dios le pregunta a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Este versículo refleja la creencia en la omnipotencia de Dios, que puede hacer realidad, incluso las promesas más improbables. Al igual que en la historia de Abraham, Jesús destaca que nada es imposible para Dios, enfatizando que la salvación, aunque parezca fuera del alcance humano, está al alcance de Dios. En el Nuevo Testamento, el tema de la gracia y la imposibilidad de la salvación por méritos humanos se desarrolla aún más. En Efesios 2:8-9, el apóstol Pablo escribe: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este pasaje reitera que la salvación es un regalo divino y no depende de los logros humanos. La respuesta de Jesús en Mateo 19:26 refleja esta verdad, recordando a sus discípulos que deben depender de la gracia de Dios y no de sus propios méritos. Jesús enseña que la salvación no es algo que podamos ganar por nuestras propias fuerzas. Esto nos invita a vivir con humildad y a reconocer que nuestra relación con Dios y nuestra salvación son posibles solo gracias a su amor y gracia. Nos desafía
a dejar de depender de nuestros logros o capacidades y a confiar en la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. La declaración de Jesús nos recuerda que Dios tiene el poder de cambiar incluso los aspectos más difíciles de nuestro carácter y de nuestra vida. Nos desafía a no rendirnos ante nuestras debilidades o apegos, sino a poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él puede hacer posible lo que parece imposible. Jesús nos invita a dejar de lado el deseo de cumplir con estándares humanos y a enfocarnos en una relación auténtica y de fe con Dios. Esta enseñanza nos recuerda que Dios no busca nuestras obras perfectas, sino nuestro corazón dispuesto a entregarse y a depender de Él. La respuesta de Jesús a los discípulos nos da esperanza de que la salvación está abierta a todos, sin importar sus limitaciones. Nos desafía a vivir con confianza en el amor y la capacidad de Dios para alcanzarnos y transformarnos, recordando que Él es quien hace posible la vida eterna para todos aquellos que lo buscan con humildad y fe. La respuesta de Jesús en Mateo 19:26. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Subraya que la salvación es una obra de Dios, no un logro humano. Jesús nos recuerda que, aunque nuestras propias fuerzas o méritos sean insuficientes, Dios tiene el poder de salvar y de transformar nuestras vidas. Esta enseñanza nos llama a depender de la gracia de Dios, a confiar en su poder para obrar en nosotros, a buscar una relación sincera con Él y a vivir con esperanza en la promesa de salvación. Nos invita a recordar que nuestro camino hacia el reino de Dios no depende de nuestras capacidades, sino del amor y la gracia de aquel para quien todo es posible. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.